Alfonso Cano se le había ubicado ya de manera precisa. Estuvo compuesto el operativo por el avión fantasma, por 20 helicópteros Black Hawk, por una fuerza de tierra de más de 800 hombres y por un bombardeo sistemático a la zona donde se había ubicado la presencia de Alfonso Cano. Esto no es una operación de un día para otro. Esto no es una coincidencia. Esto es el producto de una estrategia muy bien diseñada, muy bien planeada, muy bien ejecutada. Una operación que se inició alrededor del 15 de octubre, la operación Odiseo, con inteligencia de diferentes fuentes. Y ahí se puede ver también el talante de nuestro presidente de la República, que consultado acerca de si se llevaba a cabo o no la acción final de eliminación de Alfonso Cano y los insurgentes que se encontraban en el lugar detectado, la orden fue la de llevarla a cabo cuando hubiera podido producirse, sin duda, una captura. Las tropas iniciaron un cerco en el área. Y en ese cerco, en el transcurso de la tarde del día de hoy, entraron en una situación de combate, en una situación de persecución de este individuo y la estructura que lo acompañaba. Allí cayó alias Alfonso Cano. Un error inmenso de quien ostentaba el poder ejecutivo en Colombia y en buena medida una traición, porque los dos venían dialogando acerca del proceso de paz que finalmente se llevó a cabo en La Habana. Venimos por un motivo muy especial, un motivo histórico, y es, como ustedes ya saben, la caída del número 1 de las FARC, alias Alfonso Cano. Yo presenté la demanda de constitución de parte civil y eso me permitió tener acceso al expediente y en el expediente acceso a ese estudio científico pericial que da cuenta de todos los rastros, los vestigios, las huellas que se encuentran en el cadáver y allí se identifican alrededor de 4 lugares del cuerpo que fueron impactados por armas de fuego. Tal vez habían 2 de carácter mortal, uno que estaba alojado muy cerca a la ingle y otro que traspasa el cuello, que es el fulminante. Y se identifica allí como producto de ese impacto con arma de fuego un orificio en la mano derecha de la víctima que la traspasa y va a alojarse a otra parte del cuerpo. ¿Cuál es esa otra parte del cuerpo a donde se alojó? El cuello. ¿Y qué encontró el perito? El perito encontró que en la mano del comandante, en la mano de la víctima, se observaba rastros de pólvora, lo que en criminalística se llama tatuaje. ¿Cuándo queda tatuaje en el cuerpo humano o en el lugar cercano a donde se aloja el proyectil? Cuando se ha disparado a quemarropa. Precisemos, a Guillermo Sáenz se le puso de frente un arma de fuego para ejecutarlo. Y al momento en que va a ser ejecutado, como reacción mecánica, levanta la mano
como símbolo de protección y de horror a la vez. Y ahí se produce la deflagración, ahí se produce el tiro que termina con su vida. La desaparición física del camarada Alfonso nos duele profundamente, sí, pero nos dejó su ejemplo, su coherencia con la historia de las FARC. No se rindió, no se entregó y cayó combatiendo como todo un héroe. Así son los hombres de partido, así viven y mueren los comunistas. 2 días después de que ocurrió lo del camarada, la escuadra llegó al lugar donde nos bombardearon y donde murió el camarada. Estuvimos mirando, esculcando qué encontrábamos por ahí. Lo único que encontramos del camarada fue el sombrero, encontramos su vasito de tomar café. Ese vasito lo encontramos en medio de los escombros. Lo cargábamos como recuerdo del camarada. En los equipos guerrilleros, nosotros lo cargábamos ahí, conservado. Otro cargaba el sombrero. Son cosas que uno carga en el corazón. Finales del 79 o principios del 80, cuando el gobierno de Tuluá de Ayala, recuerde que cogieron presa un poco de gente, yo hacía parte de la guardia del camarada Jacobo Arenas, era el enfermero en la unidad. Jacobo. Buenos días. Hola Alfonso, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Y lo vimos llegar al campamento cualquier día, y pues entre la guerrillera de ellos llegó un compañero de Bogotá, era un compañero del partido. Yo esto se lo conté a él años después. Yo en ese momento tenía un muchacho muy enfermo, con fiebres y tenía convulsiones. Y yo recuerdo que él pasó por el lado donde yo estaba con el muchacho, ni volteó a mirar. Yo quedé con una mala impresión de él. Dije, ¿cómo así un compañero comunista que viene aquí y ve a un guerrillero enfermo y ni siquiera pregunta qué le pasa a ese muchacho? Esa es la primera vez que yo miro a Alfonso Cano. No hablé con él, nunca hablé con él. Estuvo ahí reunido siempre todo el tiempo con el camarada Jacobo en los días que estuvo. Para no dejar mocha la historia, alguna vez por allá compartiendo, le conté. Le dije, hombre, yo tenía de usted una muy mala imagen que se me formó en este momento. Y entonces me contó, dijo, no, usted no sabe en la situación en que yo estaba. Porque para llegar allá había que cruzar el río Guayabero. Y era una época de invierno, el río estaba crecido, creo que se accidentaron, bueno, tuvo problemas, perdió los anteojos. Y entonces él era miope. Dijo, no, yo no lo vi, yo no los vi, porque yo no veía. Para mí fueron unos días de tortura tremenda porque yo estaba ciego, yo sin gafas no veo nada. Esa es la primera referencia con Alfonso. Bueno, Alfonso Cano para mí representa muchísimas cosas. En primer lugar, una amistad que duró más de 40 años. Nos conocimos por allá en el lejano 1971, cuando nos tocó compartir una delegación de la Juventud Comunista que fue enviada a recibir un curso político y de economía y de filosofía en la Escuela del Consomol. Allá, Escuela del Consomol en Moscú. Del Consomol en Moscú, sí. Bueno, allá nos conocimos
no sabía quién era él, ni él sabía quién era yo. Simplemente él iba en representación de la Juventud Comunista de Bogotá y yo iba en representación de la Juventud Comunista del Valle del Cauca. Desde el comienzo hubo una gran empatía entre los dos, a pesar de que siempre fuimos también muy diferentes. Alfonso era un hombre, un intelectual, un hombre muy dedicado, dijéramos, a los estudios, a la filosofía, a la economía. Yo conocí a Alfonso Cano en mi casa. Él frecuentaba mucho la casa acompañado de Leonardo Posada. Y digamos que ahí comencé yo a mantener, digamos, alguna relación. Al comienzo un poco distante porque ellos iban sobre todo a hablar con mi padre. Y tal vez la vez que más recuerdo de su permanencia en la casa es porque en el año 77, cuando el paro cívico nacional, en ese entonces nosotros vivíamos en Ciudad Berna, y ahí en la casa de mis padres se instaló un comando del paro, del paro cívico del sur de Bogotá, y parte de los, digamos, él hizo parte de esa dirección del partido que se ubicó allí en la casa de mi padre para orientar el paro cívico en el suroriente de Bogotá. Tengo ese hecho, digamos, que me quedó a mí grabado primero por la trascendencia en la historia de las luchas sociales en nuestro país, de lo que significó ese paro, y porque además toda la noche recuerdo que estuvieron ahí conversando, tomando tinto, jugando cartas y pues atendiendo las tareas del partido. Luego yo me vinculo a la Juventud Comunista. En ese entonces, si mal no recuerdo, Alfonso era el secretario de organización de la Juventud Comunista. Y recuerdo de haber participado en el año ya 78 en varios mítines en los que él estuvo al frente en esa época protestando contra el alza del transporte. Y muy rápido, yo me vinculé muy rápido a la guerrilla. Yo pido ingreso a la guerrilla en el año 78. En el año 78, y por esas coincidencias es a camarada Alfonso el que le corresponde hacerme el contacto. Entonces yo tengo como anécdota personal que quienes me dan a mí la charla en el centro de Bogotá para que me vaya para la guerrilla son Alfonso Cano y Pablo Catatumbo. Ellos son los que hablan conmigo cuando yo solicito pues el contacto para irme para la guerrilla. Se encargan de hablar conmigo, de plantearme pues que si es una decisión ya tomada, madura, y finalmente son quienes me posibilitan, digamos, el viaje a la guerrilla. Porque además estás en condiciones de seguridad graves en la medida que en el paro tú estuviste preso, ¿no? Sí, no en el paro cívico, en un paro de transporte que hay en el año 78. Entonces yo soy detenido en el sur de Bogotá, participando en esas protestas. Nos llevan a la escuela de artillería, y en esa época había un decreto que autorizaba a los comandantes de policía, de las estaciones de policía, para condenar hasta por 180 días a quienes participaran en protestas callejeras, digamos. Y efectivamente a mí me detienen, ese es en el mes de mayo del año 78, y fui condenado a pagar 30 días en la cárcel distrital. Y es ahí, digo yo, en esa situación de la detención, de la garrotera que nos dieron, porque nos llevaron a la escuela de artillería y nos dieron una paliza muy dura. Y en el transcurso de ese mes yo diría que fue que maduré la idea de irme para el monte. A partir del paro cívico del 77, digamos, ya se madura esa decisión y pido el ingreso a las FARC. En el 85 fuimos a una reunión y estaba Alfonso ya como integrante del secretariado. Y ahí, pues, antes nos habíamos cruzado, pero ahí digamos que empezamos una buena relación.
había empatía al tema urbano, pero también el tema de la música. Yo recuerdo que llevaba unos cassettes, cosa que siempre hacíamos cuando íbamos a los campamentos con la selección de la música del momento, digamos, y la que le gusta a uno. Y a partir de ahí, esos cassettes que llevaba se los dejé, y a partir de ahí, cada que podía, le mandaba, o cada que iba, le mandaba 1 o 2 cassettes de la música, de la salsa, que era el gusto que compartíamos. ¿Qué salseros le gustaban a Alfonso? Hablamos de Willy Colón, hablamos de la música clásica cubana, hablamos del bolero salsa. Bueno, yo creo que el primer encuentro con Alfonso Cano tuvo lugar en la sede de la UNO, cuando yo estudiaba filosofía en el Seminario Mayor de Bogotá. Tenía mis inquietudes, consultaba bastante los documentos de la Juventud Comunista. Recuerdo que para esa época, para la presentación de trabajos en el estudio que hacía de filosofía, también con alguna frecuencia visitaba la embajada de la Unión Soviética para acceder a los textos de filosofía de ese entonces, y así poder, digamos, reforzar los planteamientos que había que hacer frente al colectivo del curso. Entonces, ese fue mi primer contacto con Alfonso Cano. La Juventud Comunista, pero yo fui a explorar las posibilidades de ingreso en la guerrilla. Ese fue el real motivo de mi visita a la sede de la Juventud Comunista en ese entonces. ¿De qué año estamos hablando? Yo no sé, como 78, 79, no estoy muy claro. Tengo una memoria bastante malita, ¿no? Pero más o menos por esa época. Lo que sí recuerdo muy bien es que estoy en la guerrilla de 1981. Eso. El primer contacto mío fue para preguntarle cómo me iba para la guerrilla. Sí. Y Alfonso me dijo, bueno, esto hay que pensarlo. Vuelva otro día, vamos conversando, yo le voy explicando las cosas. Pero esa conversación con Alfonso se interrumpió. Yo me retiré del seminario, me fui para el Caquetá, que es el departamento de origen para Florencia, donde nací, y como tenía buenos contactos con los curas, y los curas eran los responsables de la educación en ese entonces en el Caquetá, me vinculé entonces al magisterio. Conocí directamente a Alfonso en 1983, ya siendo Alfonso guerrillero. Por supuesto, yo también era guerrillero. En diciembre de 1983 fui convocado a una instrucción de los cursos que se daban en el secretariado de las escuelas para conductores políticos militares, y ahí conozco a Alfonso. Por supuesto que ahí conozco por primera vez a Jacobo, por primera vez a Marulanda y a Guaracas, a Jaime Guaracas. Ese es el primer encuentro que tengo con Alfonso Cano de manera directa. Yo venía de una familia, primero pues de origen liberal, gaitanista, y en el proceso ya de luchas campesinas, la lucha por la tierra, mi familia entra a ser parte del Partido Comunista. Yo, por ejemplo, desde pequeño conocí a Teodosio Varela, que salía a hacer acciones de acompañamiento organizativo con los campesinos. Ahí conocí a Teodosio Varela. Digo yo que la primera vez que vi televisión fue
esas imágenes, esas filminas que traían con un aparatico que uno se los ponía mirando y todo eso, entonces nos mostraba los adelantos del pueblo soviético en cuanto a la igualdad, en cuanto a la productividad de la tierra. Y eso también estuvo en esa época. Gilma Valencia hacía mucho trabajo en esas regiones y pues ya venía de una formación comunista. Un hermano mío mayor que yo había estado en las primeras estructuras de fundación del Cuarto Frente. Él estuvo en el Cuarto Frente en sus procesos de fundación con Martín Villa. Él se retiró. Otro hermano ya también se había incorporado, murió en la guerrilla. Entonces sí veníamos como una tradición, por supuesto que, sobre todo mi madre, pues una vez nos pusimos un poco a hablar de ese tema y ella había hablado con el comandante Franco por un movimiento que tuvo que hacer el comandante Franco y ella ayudó a mover a Franco. Y entonces, pues en esas preocupaciones de las madres, de que quién va o quién no, le dijo a Franco, bueno, estos muchachos que son locos, que quieren como irse para allá, que Franco le había prometido que a mí no me iba a incorporar y que iba a gestionar, era la forma de que me organizaran una beca para que me fuera a estudiar medicina, porque necesitaban, diríamos, combatientes cualificados en ese momento. Entonces, querían enviar a una beca a la Unión Soviética. Pues me imagino que sería la Unión Soviética, a lo menos como el contentillo a la vieja, porque la guerrilla no tenía incidencia, no tenía capacidad de incidir en ese tipo de decisiones. Eso dependía más de las estructuras del partido. La relación nuestra o mía con el camarada, que hice parte 9 años, más de 9 años de la guardia personal del camarada Alfonso Cano, pues una relación muy fraterna, era muy familiar, sería, no tanto como del gran jefe, el que da la orden, sino como de la cotidianidad, como que, ¿qué tiene usted? ¿Qué siente usted? ¿Qué es lo que a usted le preocupa? ¿Qué es lo que a usted le importa? Y desde las cosas más triviales, diría, que le interesa a las guerrilleras o al guerrillero, pues él nos tenía en cuenta. Anduvimos por muchos sitios, realmente, desde el 94 más o menos, 96, 2, 3 meses, marchando a veces todos los días, descansando 2, 3 días. Íbamos por las trochas, por los caminos, o hacíamos travesías, campo traviesa le llamamos. Esas marchas le ponía, era moral, como decimos en la guerrilla. Moral porque es que eran marchas muy largas, se nos pelaban los pies, muchas ampollas, nos quemábamos entre las piernas, nos quemábamos por el sudor, por el barro, por todo, lo que puede suceder en la montaña. Y a él le pasaba lo mismo. Y pues él es un personaje completamente citadino de Bogotá. Luego, cuando ya estamos en esta época del 94, que es el momento en que yo entro a ser parte de su guardia, pues sí marchamos mucho. Esa travesía que hizo del páramo del Sumapaz hasta el Tolima, eso fue una travesía tremenda. Entonces, es más de resistencia, o sea, es más de moral, de su orgullo, de ser jefe, de poder responder, de no quedarse. Sus marchas eran pausadas, pero constantes. Entonces yo me cansaba más, incluso. Yo llegué a la unidad del camarada Alfonso en el 87. En esa época de los frentes, mandaban cuotas de guardia para el secretariado, que cuando eso estaba en la Caucha. Tendría por ahí que unos 23 años, por ahí unos 23 años. Porque yo ingresé en el 82, ya iba a cumplir los 15. En Colombia son muchos los afectados por la violencia y es necesario que el gobierno indemnice a todos los afectados. Nosotros pensamos que es de vital importancia realizar un plan serio que comprometa al Estado, a las empresas privadas, a la comunidad internacional,
a sanar las profundas heridas que ha generado la violencia. Él tenía una personalidad que a uno lo sorprendía porque era como ese aire de persona intelectual, de persona estudiada. Me dice, mujer, usted sabe manejar bien máquina, ¿no? Máquina de escribir. Y yo le dije, camarada, yo nunca he tocado una máquina de escribir. Y soltó la risa y dice, ala, pero es que a usted me la mandaron fue para secretaria. Y yo le dije, camarada, yo nunca he cogido una máquina de escribir. Entonces dijo, bueno, vale, eso hay alguna cosa hacemos. Entonces llamó al oficial de servicio y me dijo, vea, ella va a ser le dijo al oficial, ella viene para la unidad mía, para que la ubiquen y pues le digan cómo es la rutina acá, todo. Y así fue. A los 8 días, entonces, me llama y me dice, bueno, mujer, entonces usted se va a encargar de mi alimentación unos días. A él siempre le gustó mucho, él nos contaba que desde la casa era la debilidad de él, que era el jugo de curúa. Él detestaba o sea, a él no le gustaba para nada que tuvieran que hacerle a él aparte de las cosas, o sea, la alimentación. Él era enemigo de eso, que él lo hacía ya por unas normas que habían puesto por seguridad de ellos mismos, entonces que le había tocado aceptarlo, pero él era enemigo de eso. Y durante todo el tiempo que yo estuve al lado de él, que fueron prácticamente 24 años, desde el 87 hasta cuando pasó lo que pasó. Alfonso es de esas personas que uno no puede olvidar jamás, porque fuera de ser un hombre, digamos que aparecía como demasiado reservado, en realidad su alma era abierta a sus amigos, no había ningún tapujo, era un hombre excepcional, demasiado racional, muy frío en el análisis, lo cual a nosotros siempre nos impactó, porque era en política un francotirador. Siempre daba en la diana donde teníamos que acertar en la conducción del Partido Comunista en Bogotá, de la Juventud Comunista en Bogotá, y un hombre de mucha ascendencia. Se ganó el respeto, la admiración, y sobre todo cuando da ese paso determinante de ingresar a la guerrilla. Ninguna situación de otro carácter que no fuera el peligro que corría en la ciudad lo llevó a tomar esta determinación. Tocó en el momento en que él fue detenido. En 1992 llega la comisión que está negociando de la guerrilla con el gobierno en Tlaxcala, México. Entonces, ahí donde conozco al camarada Alfonso Cano. Viene Patricia, compañera del camarada Alfonso Cano, viene el camarada Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Tomás Lince, Lucía y otros. Es la primera vez que veo al camarada Alfonso. Lo miraba de lejito, ¿no? Lejitos como algo para nosotros novedoso, porque no conocíamos ni el camarada Pablo y otros comandantes. Y para nosotros era como un privilegio. Sin embargo, la guerrilla era uno con mucho respeto de lejito. Hasta que el camarada fue dando charlas, explicando, y lo vamos conociendo como un guerrillero más de la unidad. Muy amable, muy sencillo, muy práctico para entrevistarse con los guerrilleros. Y nos vamos haciendo amigos. O sea, el camarada lo veo como un padre, como un amigo. Entonces él me llama, me dice, hola Teo, yo lo voy a recoger por 6 meses. Y en 6 meses, entonces lo envío para el frente otra vez. ¿Por qué me recoge él? Porque primero necesitaba un plantero. Yo sabía electricidad, sabía mecánica, y era como activo. Entonces, no, lo necesito, me acompaña 6 meses y después lo regreso. Y esos 6 meses se convirtieron en 20 años. Con el camarada Alfonso yo creo que yo llegué en el 2008, más o menos en el 2008, 2007, llegué a la escuadra de él. A mí me mandan para la escuadra porque el camarada necesitaba como ayuda técnica frente a la parte de computadoras, ¿no? Porque siempre era un poco engorroso la parte
como de comunicaciones o cosas así. Yo iba simplemente por 6 meses a instruir, como ayudarle a una parte de una programación ahí de unos computadores. Y ya, me iba. Pero esos 6 meses se convirtieron en... Se alargaron y al último ya hacía parte de la escuadra, nunca más volví a salir. El camarada está ubicado en Marquetalia. Marquetalia es una zona muy montañosa, difícil de acceso, pero de cierto modo está muy conectado con todos los departamentos, porque uno de ahí se bota a la parte de atrás y llega divinamente al Cauca, por la parte de Santo Domingo, Toribío y todo eso, y ahí baja y ya encuentra uno, más arriba está el Valle del Cauca, encuentra Cali, y hay trochas por todo eso, ¿no? Nosotros conocemos más o menos trochas guerrilleras que uno divinamente que en 5 días uno iba y volvía hasta el valle. Pero eso era muchachos muy buenos para andar también, conocí. Entonces habríamos trochas con GPS rectas, pero usted sabe que en las montañas los accidentes geográficos hacen curvas. Entonces encontramos sitios por donde nos escurríamos y llegamos acortamos mucho camino, cosas que tocan hacerlas por círculos. Y también se tiraba uno, teníamos ahí el valle, teníamos el Tolima, teníamos el valle, el Cauca, y teníamos el Huila, entonces teníamos es un triángulo ahí muy dinámico. Geopolíticamente, ¿no? Dinámico, sí. El camarada estaba ahí anclado, de cierto modo, y manejaba todo a partir de esas entretejidas trochas de el Nevado del Huila. A principios del 84 ya lo veo ahí como parte integrante del secretariado de las FARC junto con Raúl Reyes. Pero uno siempre encontraba la puerta abierta de la oficina de Alfonso para no solamente hablar del trabajo. Era un hombre que le brindaba a uno la posibilidad de hablar hasta de las cosas personales. Pues no que va uno pidiendo una opinión, pero sino que como de esas cosas que uno quisiera hablar con alguien, y Alfonso era un hombre que le brindaba a uno esa confianza. Y sabía dar opiniones. Yo ahí lo voy conociendo y me doy dando cuenta que era un hombre pues, muy calmado, muy reposado, muy reflexivo. Ahí viene toda esa etapa de los acuerdos de la Uribe. Y uno veía que estando en medio de toda esa situación, digamos, de visibilidad política, y uno veía que él tenía madera para hacerse visible, uno veía que él siempre estaba en un segundo plano. Ahí los protagonistas eran Marulanda y Jacobo Arenas. Ahí me llamó la atención eso, porque le vi... Son cosas que se captan, sí. Le vi su modestia, su sencillez, y el respeto y la admiración que él le profesaba al camarada Jacobo y al camarada Marulanda. ¿Cómo? Fresco. Muy buenas. A ver, amigos. ¿Cómo les va? A ver. ¿Qué hay de su vida? Bien. No, muy bien. Sí, bueno. Él dice que de 8:30 a 9. Sí, bueno. Porque faltando un cuarto, pero ¿cómo le va? ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Sí. ¿Es el único disidente? No, en serio, si me las tiré, yo se las regalo. Bueno, la presencia del doctor Osa y de sus asesores deja claro para nosotros de que el gobierno va a continuar con los diálogos, va a agotar todos los recursos pacíficos para adelantar el proceso de paz que se continuó en el anterior gobierno. Eso es lo que queda absolutamente claro, además de una disposición, una voluntad
expresada en las opiniones del doctor Rosa para profundizar en el proceso que comenzamos en el 83. Ahí ya compartíamos un poco más de cerca, pero en general hablando sobre los temas del trabajo. En esa etapa comenzamos a trabajar lo de filmación. Yo tuve un curso como de 8 días. 5 camaradas nos seleccionaron y entonces me seleccionaron a mí siendo director de la escuela. Nos fue bien en ese curso y filmamos toda esa etapa del cese al fuego y todos esos encuentros, reuniones. Y el que nos dirigía era él, desde el punto de vista de lo que había que hacer, de las cámaras, del manejo del material audiovisual. Y uno veía que él era el encargado de esa parte de lo que llamamos propaganda. Paradójicamente es durante un gobierno conservador, el de Belisario Betancur, que se instala, se posesiona el 7 de agosto de 1982, que apunta la circunstancia, favorece la circunstancia política a una solución negociada del conflicto armado. Y las FARC, en conversaciones con el gobierno de Belisario Betancur, hacen un cese al fuego y hay un cese de hostilidades de todo orden. Muchos guerrilleros de las FARC vienen a Bogotá y se funda la Unión Patriótica, se crean unas condiciones, una atmósfera de entendimiento, de sosiego político en todo el país. Y las FARC fundan un partido político legal, aliados con sectores de izquierda, como el Partido Comunista, algunos sectores independientes, incluso algunos liberales de izquierda y muchas fuerzas progresistas del país. Esa Unión Patriótica empieza a aplicar electoralmente en todas las corporaciones a nivel nacional. Obtiene muy buenos resultados. Concejales municipales, diputados departamentales, representantes a la Cámara, senadores. Incluso la Unión Patriótica llega a tener 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. Pero ocurre el episodio del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y se va al traste todo. Ese jarrón chino delicadísimo que era la paz, una paz que se mantenía en un equilibrio y en una tensión bastante difícil, precaria, se diluye, se acaba. Y los miembros de las FARC no tienen más remedio ante la ruptura de conversaciones que volver a su organización en el monte. En 1985 protagonizamos papel principal como plataforma de lanzamiento para la conformación del movimiento Unión Patriótica, parte sustancial del proceso de diálogos que para ese entonces desarrollábamos con el gobierno del doctor Belisario Betancur. Fue un esfuerzo importante por jalonar más las posibilidades que se abrían en la búsqueda de senderos civilizados para la solución de la confrontación. Pero el Estado, los personeros del régimen político y el llamado establecimiento, una vez más, se atravesaron criminalmente, abortando a través de la guerra sucia y el terror paramilitar el nacimiento de esta posibilidad. Fueron más de 4.000 activistas asesinados con sevicia y cobardía, frustrando miserablemente esa nueva esperanza y confirmando una vez más
que en Colombia la búsqueda de soluciones políticas tiene en el Estado a su irreductible enemigo. Pero ¿qué pasa con los sectores civiles inermes que habían formado parte de esa alianza que fue la UP, la Unión Patriótica? Quedan en condición de vulnerabilidad enorme y empieza un exterminio sistematizado contra ellos. Con el tiempo eso recibió el calificativo de genocidio y de crimen de lesa humanidad contra toda una organización política. Hubo 4.000 muertos en todo el país. Personalidades reconocidas como Leonardo Posada, miembro del Partido Comunista, Pedro Leonel Jiménez, José Antequera, Jaime Pardo Leal, quien había sido candidato contra Virgilio Barco, Bernardo Jaramillo Osa, quien estaba altamente favorecido por la opinión en las elecciones que se aproximaban y a las que no alcanzó a comparecer, fueron asesinados. Y esa escalada criminal contra la UP, contra los sectores no armados de la UP, se extendió por inercia a lo largo de los gobiernos de Barco y de Gaviria posteriores a Belisario Betancur. Y tuvieron, digamos, en Manuel Cepeda una especie de víctima final. Manuel Cepeda era senador del Partido Comunista por la UP. Hubo muchos exilios. Centenares de personalidades de la política se tuvieron que exiliar. Aída Abella sufrió un atentado en Bogotá, en la autopista norte, con un rocket y tuvo que exiliarse. Noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aída Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra, a las 7:51. Yo lo veo por uno de los espejos y les digo a los muchachos, es un carro de 3 hombres. Cuando de pronto el escolta que viene atrás en el jeep pega un grito muy grande y dice, nos disparan con una bazooka. Yo dije, me mataron y cogí el teléfono y ahí fue cuando salimos a la radio. Sí, doctora Abella. No, habla con un guardaespaldas. Acaban de dispararnos con una bazooka, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aída Abella? No, nos encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos refuerzos que nos ayuden, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aída? Como una cosa larga, como un tubo largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazooka, sí. Era una cosa terrible. Por favor, hagan algo. Es el precio de la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP. Ahora felizmente está de regreso al país y está incursionando en la política y además ha logrado la restitución de la personería jurídica a la UP. Luego de que se firmó la tregua sobre la base de los acuerdos de la Uribe. Entonces hay unos acontecimientos. Cuando las FARC sufren golpes por parte del ejército, como aconteció hace menos de un año con el Quinto Frente, donde en una emboscada murieron 22 compañeros nuestros con su comandante, entonces a eso se le dio la categoría de un combate donde habían sido dados de baja 25 bandoleros, 22 bandoleros, o 25 bandoleros, dados de baja. Eso se contempla como algo natural y lógico en el proceso de la guerra y no en el proceso de la tregua. Pero ahora cuando muchachos del 14 y 15 frentes, obligados por la presión militar, por el operativo militar que se desencadenaba sobre ellos desde el 2 de este mes, obligados por el acoso, entonces enfrentaron pelea
y perdió el ejército la pelea. Entonces los muertos del ejército no murieron en combate, sino que fueron asesinados, bestialmente asesinados. Comandante Alfonso Cano, aquí nadie está milanado, estamos absolutamente llenos de moral, de combate, de moral, de combate, de moral. Digan lo que digan, hablen lo que quieran, elecciones, tiempos, entrega ya. Nuestro comandante los observa tranquilo, sorprendido por tanta necedad. La paz no es una táctica, sino profunda convicción. Y el que no logra entenderlo es porque no sabe escuchar al pueblo y a su corazón. Comandante Alfonso Cano, aquí nadie está milanado, estamos absolutamente llenos de moral.